Como las Malvinas en 1832 fueron tomadas por la fuerza por Gran Bretaña, pero Argentina siempre reclama las Malvinas, ha malvinizado la política argentina en todos los foros internacionales. Venezuela debiera también buscar venezolanizar el Esequibo y hacerlo conocer, tenerlo presente en cualquier reunión del CARICOM, en cualquier reunión de UNASUR, tener el tema, porque ahora el Caribe solidariamente está con Guyana y nos han dejado prácticamente solos, a pesar de que les dimos petróleo en Petrocaribe y mucha ayuda internacional. Por eso es importante labores como la de los jóvenes universitarios que están yendo a la zona, han ido varias veces, ¿no? Hemos ejecutado bastantes viajes al territorio Esequibo. Este, el último fue el año pasado y vendrán más viajes eh, de, digamos, al territorio en visita a la gente, que lo más importante es asistir a la gente que ahí vive, concientizarlos, recordarles que son venezolanos. Parece mentira, pero es increíble cómo los esequibanos, una vez que se les explica que son venezolanos, se les explica la historia, se les explican los sucesos, entienden su venezolanidad. Además hay muchos acá en el territorio venezolano nuestro, sobre todo en la zona de Bolívar, ¿no? La mayoría de los esequibanos están concentrados principalmente en Puerto Ordaz y en el estado Anzoátegui. Se les ha dado cédula venezolana, pasaporte Se le ha dado venezolano, cédula venezolana, pero muchos de ellos la han obtenido por naturalización y no por nacimiento. y les corresponde Cosa por que, nacimiento. por supuesto que sí, como lo dice el artículo 32 de la Constitución Nacional, son todos los venezolanos por nacimiento quienes nazcan en el territorio venezolano, y el artículo 10 establece que el territorio venezolano compete todos los territorios posteriores a la Capitanía General de 1810. Salvo los acuerdos y tratados válidamente firmados. Pero como se habla de la nulidad del Tratado de París, por lo tanto, el Esequibo sigue siendo venezolano. Evidentemente, no lo pude haber dicho mejor que usted, embajador. Así mismo es. Y por supuesto, después del Esequibo, el lugar donde hay más esequibanos en Venezuela son los estados Bolívar y Anzoátegui. Con respecto a actividades puntuales, como mencionó en el pasado corte, que hemos venido haciendo, nosotros sí tuvimos fuentes que informaron al movimiento nuestro que desde mediados de enero habían una tensión en Tumeremo, y se le informó a la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de la tensión que existía en Tumeremo. Posterior a ello vino un toque de queda a inicios de febrero, y posterior al mes del toque de queda ocurrió la tragedia que se ha venido mencionando tantas veces. En el caso del Esequibo, el territorio, hay muchas zonas mineras, pero también hay recursos de vegetales, de animales, que se están otorgando con concesiones a países extranjeros por parte de Guyana, ¿no? Evidentemente, Guyana no solamente que ha invadido el territorio, se ha dado el lujo y ha tenido la desfachatez de otorgar concesiones a empresas extranjeras. No solamente la ExxonMobil es simplemente una empresa más de ese abanico de empresas de distintas nacionalidades, entre ellas canadienses en cuanto al oro, chinas en cuanto a la tala de madera, que por cierto Guyana la ha felicitado por perseverar el medio ambiente, irónico pero cierto, y a su vez el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo le otorgó al presidente Barrat Hagdeo, quien fue el autor material, quien fue el que entregó todas estas concesiones a las empresas multinacionales, le otorgó el premio del campeón del medio ambiente. Ahora, no solamente es el tema territorial, sino también en el espacio marítimo hay abuso de autoridad por parte de Guyana y en zonas que debieran ser nuestras, ¿no? Por supuesto que sí. Llevan abusando bastantes años sobre la tierra. Eso se fue denunciando desde nuestra página a las autoridades competentes. Y posterior a la tierra, ahorita han empezado por ocupar, digamos, explotar los recursos que ofrece el mar. Los recursos que ofrece el mar son irrelevantes en comparación a los recursos que ofrece la tierra. Aunque también ahí se dice que puede haber petróleo en grandes excavaciones, la parte de la plataforma continental. Puede haber petróleo, pero son yacimientos a profundidades más elevadas que las de los golfos aquí o las de las zonas, las franjas petrolíferas de aquí, evidentemente. Pero lo que sí preocupa es el oro, el uranio que se encuentra en el espacio terrestre del territorio Esequibo. Evidentemente, para obtener oro hay que llenar todos esos ríos de mercurio, y todos sabemos que eso
para en un ecocidio. También tenemos el caso de las 960.000 hectáreas a la empresa Bai Shanlin, la cual el gobierno guyanés ha otorgado concesión para talar esa cantidad esa cantidad de hectáreas referidas en árboles dentro del territorio Esequibo, es decir, árboles que son nuestros, son de Venezuela, los chinos los están talando de una manera completamente indiscriminada. Ahora, estas denuncias las han llevado ustedes a las autoridades gubernamentales. Por supuesto que sí, estas denuncias las hemos venido haciendo de manera pública y las hemos venido dejando por escrito a las autoridades competentes. Se han reunido con la nueva Asamblea Nacional, que tiene una comisión de política exterior y tiene una convención también del ambiente. Evidentemente, el día que se le dijo, entre muchas otras cosas, lo de la situación en Tumeremo, se le explicó la situación referida a los espacios territoriales y la situación referida a la gente. Posiblemente podría haber una comisión de la Asamblea Nacional que vaya a ver toda esta situación del Esequibo. Pudiera haberla, evidentemente. Aquí siempre hemos hecho un llamado a los diputados, tanto de esta Asamblea como de la antigua, a que asistan al territorio. Varios diputados de la antigua Asamblea Nacional asistieron, que quedaron reelectos en esta. Sin embargo, cabe destacar que cuando un grupo de diputados visita al territorio Esequibo, la respuesta de Guyana siempre es duplicar o triplicar la seguridad de sus servicios de inteligencia y su fuerza armada. Eso es algo contraproducente para la gente que ahí vive porque les pisan sus derechos humanos cuando ellos están ratificando la invasión, por decirlo de alguna Ahora, desde el punto de manera. vista jurídico, ¿qué hacer con ese territorio? ¿Declarar un estado más del territorio venezolano? ¿Anexar ese territorio al estado Bolívar o al estado del Tamacuro, que son los estados que colindan en este momento y donde es parte del territorio nacional, o alguna otra fórmula distinta? Mire, en cuanto a... Es una pregunta muy importante, es una pregunta que los activistas nos hacemos bastante seguido. La versión oficial de la Fundación Amigos del Esequibo y de Mi Mapa de Venezuela incluye nuestro Esequibo y el Movimiento Nacional al Rescate de los Esequibanos y del Esequibo siempre ha sido que prolongar la jurisdicción del Estado Bolívar y la jurisdicción del Estado del Tamacuro hasta el río Esequibo. En varias oportunidades, en este mismo programa, yo personalmente he dicho que la jurisdicción de todos los funcionarios de la Fuerza Armada, ya sea Guardia Nacional, Ejército o Armada Nacional, tienen que presenten, digamos, que sean parte del Redi Guayana, su jurisdicción no termina en el río Venamo o en la recta geodésica del Roraima al río Venamo o en el río Cuyuní. Su jurisdicción termina en el río Esequibo. Un soldado venezolano tiene que sentirse en completa libertad de poder entrar al territorio Esequibo sin tener que rendirle cuenta a nadie. Ahora, en las academias militares se estudia este problema, se tienen inclusive planes de reconquista del territorio. Por supuesto que la parte civil lo más importante es desarrollar ampliamente toda la frontera venezolana en esa zona hasta donde nos llega el derecho y negociar diplomáticamente. De hecho, ahí Guyana insiste en ir a la Corte Internacional de Justicia. Algunos especialistas venezolanos dicen que no hay que ir, como está yendo ahorita Colombia con Nicaragua, por delimitación de zonas marítimas. Otros plantean más la negociación directa o los buenos oficios, que es lo que se han mantenido hasta ahora. Bueno, los buenos oficios, como lo he dicho en varias oportunidades, que de bueno no tienen nada, ni de oficio tampoco, pero parece ser la solución más acertada en este momento porque no daría una solución definitiva. En este momento cabe destacar que no estamos en las mejores condiciones para defender un territorio tan sagrado y tan delicado como es el Esequibo, e ir a una corte internacional, por ejemplo, sería bastante contraproducente hoy en día. Quizás en unos 10, 20 años la situación sea distinta, pero hoy en día sería un verdadero error. Hace poco hubo la reunión de los países del CARICOM y también de la Commonwealth, que son 56 países, y hay un apoyo masivo hacia Guyana, dejándonos solos prácticamente internacionalmente. Bueno, en cuanto a la CARICOM, cabe destacar que a lo sumo sumarán 5 millones de personas. Pero son 14 países y 14 votos, ¿no? Son 14 países y 14 votos, evidentemente, pero no son 14 ejércitos. No, claro. Por supuesto, ahí viene la Commonwealth, que sí son más que 14 ejércitos, y ahí sí viene que ya en las Malvinas demostró Gran Bretaña que no iba a permitir
romper el equilibrio o el orden establecido. Por un lado es cierto, sin embargo, nosotros en ningún momento hemos planteado la recuperación militar del territorio Esequibo. Claro. Y por el otro lado, el Esequibo no es tierra británica propiamente dicha. El Esequibo es tierra venezolana que la misma Gran Bretaña reconoció que había abusado, cosa que no ha pasado con las Malvinas Argentinas, ni tampoco con el Mar de Bolivia. Y vale la pena aquí hacer un paréntesis también de que quisieran los argentinos tener un acuerdo de Ginebra, como el que tenemos nosotros con el Esequibo, quisieran los bolivianos tener un acuerdo de Ginebra para poder tener al menos una playa, quisieran los cubanos tener un acuerdo de Ginebra con Guantánamo. Sin embargo, nosotros que aquí sí tenemos el acuerdo de Ginebra, no estamos sacando el máximo provecho del mismo. Bueno, hay falta trabajo diplomático, especializar a nuestros profesionales, tener buenos escenarios, conocer desde la Corte Internacional de Justicia, aunque no vayamos por ahora, hasta los mecanismos de negociación y desarrollar la región y la zona como ustedes lo han planteado. Y en eso estamos, y es importante que también los conocedores del tema exijan todo el territorio Esequibo, no hasta el Moruca, no hasta algunos espacios, sino todo el territorio Esequibo. Bueno, porque mi mapa de Venezuela incluye nuestro Esequibo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Siempre estos temas hay que tocarlos acá en Brújula Internacional.